Pues es un gusto tener hoy la sesión 2 de la nueva temporada de Conversaciones a la Intemperie que llevamos entre la universidad y el 17 Instituto de Estudios de México. Y hoy tenemos una gran sesión con un invitado que ha estado acá anteriormente, el profesor Andrés Rosler de la Universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Eh, profesor Ross le hemos presentado anteriormente dos de sus más recientes libros, ¿verdad? La ley es la ley primero, durante la época de la pandemia, y luego seguido de si uno quiere una garantía, compre una tostadora, que lo conversamos el año pasado. Y en la sesión de hoy tenemos una conversación muy esperada, sobre todo algunos amigos han preguntado sobre cómo conseguir el libro de Andrés, ¿verdad? El gran libro de Andrés sobre Carl Schmitt, titulado Estado Revolución, que acaba de ser publicado hace unos meses por la editorial Katz, que esperemos que pronto entonces llegue a tierras españolas, ¿no? Digo que es un libro muy esperado porque me parece que este libro de profesor Rosler introduce un timbre incómodo en la discusión contemporánea, sobre todo en dos polos de máxima tensión. Por un lado, los estudios en torno al pensador jurista alemán, ¿verdad? Cuyo centenario de alguna manera celebramos el año pasado, fueron los 100 años de teología política, ¿verdad? De 1922, pero que también profesor Rosler, y esa es una de las novedades, y yo diría todo un momento de acontecimiento, es cruzar el pensamiento o reconsiderar el pensamiento de Carl Schmitt a la luz del debate en torno al liberalismo político. El problema del liberalismo político hoy ha generado toda una lluvia, ¿no? De libros, discusiones, incluso diría que partidos políticos, incluso comunidades intelectuales en contra y a favor de lo que ha sido la persistencia, transformación y renovación de esa ideología política moderna, ¿no? Como es el liberalismo político. No quiero decir mucho más y pasar a nuestros invitados, tan solo decir que, bueno, la gran pregunta, digamos, para la originalidad que tiene el libro de Andrés es si habrá oreja para que alguien recoja lo que está en juego y lo que despliega de manera brillante, me parece, este libro de Andrés. O si, como bien dice el profesor, si la culpa va a seguir siendo de Carl Schmitt y de los ciclistas. De momento, pudiéramos decir que Andrés en este libro no solamente hace justicia a Carl Schmitt, sino que le da una verdadera amnistía, no de las falsas que se dan hoy, ¿no? Sino que pasa muy bien legitimada por el pensamiento político, ¿verdad? Y con las mejores divisas de la erudición y de la lectura atenta y cuidadosa. En ese sentido es un libro, yo diría que importante, ¿no? Más allá incluso de la figura. Y seguramente abordaremos algunos de los hilos, ¿no? De por qué. Pero bueno, paso rápidamente, agradeciéndole a todos desde ya, a los participantes que van a acompañar la sesión de hoy. En primer lugar, tenemos al colega José Luis Villegas, quien es abogado y especialista en materias de derecho y teoría jurídica, actualmente vinculado al Instituto 17 y tiene una práctica en Puebla, México. También está entre nosotros el profesor Miguel Saralegui, que enseña en la Universidad Diego Portales, como sabemos, y hemos leído muchos de nosotros, ¿verdad? Es autor del libro Carl Schmitt, Pensador Español, publicado hace unos años atrás por la editorial Trota, y su más reciente libro es Breve Historia del Pensamiento Político Moderno, desde Maquiavelo al coronavirus, que ha publicado Guillermo Escolar en España. Y finalmente nos acompaña también el colega Guillermo Jensen, quien es director del Instituto de Investigación de la Universidad de San Salvador, del Salvador, perdón, en Buenos Aires y estudioso y ha escrito, bueno, múltiples ensayos y estudios sobre teoría jurídica contemporánea. Pues sin más, tendremos como siempre, ¿no? Las intervenciones de los participantes, luego una réplica de profesor Rosler y abrimos a la discusión. Creo que puede comenzar, o hemos dicho que puede comenzar Miguel, ¿no? Muchas gracias. Eh, bueno, para mí es un placer hablar del libro de Andrés. Y, a ver, para mí el libro es un libro concentrado sobre el concepto de lo político, en el que aparecen muchas de las obsesiones de Andrés, la idea de que la ley es la ley, el funcionamiento del juez casi como un autómata,
una serie, el cierto, la preocupación por la falta de soberanía. Como Smith, un teórico del derecho que se inclina hacia el teórico de la cultura, donde en puntos muy secundarios pues puedo no estar de acuerdo, pero para alguien que estudia a Smith, para alguien que ha leído a Smith, es muy importante, son muy importantes dos cosas. En primer lugar, es el primer libro en el que Smith no aparece como un maximizador de la enemistad. Es decir, esto, Andrés, hay un punto en el libro que, no, que para mí no habla. Es decir, que a mí me interesa como historiador del pensamiento político, porque yo soy menos reivindicador de Smith que Andrés. Es decir, qué curioso que un pensador cuya principal obsesión es limitar la enemistad, es decir, entiende que hay una especie de inercia humana a multiplicar la enemistad, a la aniquilación, y que entiende que precisamente la política, el pensamiento político, la argumentación práctica es capaz de limitarla. Y entiende que eso es la modernidad, es la estatalidad europea entre las guerras de religión y la Primera Guerra Mundial, o el fin de la Primera Guerra Mundial, o Versalles. Lo curioso es que este autor, que es famoso por la enemistad, es famoso no por esa enemistad, no es por esa enemistad matizada, limitada, inevitable, sino es famoso por se ha introducido en los manuales o en los tópicos de discusión teórico-política como el gran partidario de una especie de violencia desatada, que es básicamente como Andrés deja claro, bueno, no se deja claro porque utiliza estas metáforas de lo hidráulico y no sé qué, pero que Andrés deja claro que básicamente es lo contrario, ¿no? Es decir, es un pensador, pero claro, el Smith que sirve para la historia del pensamiento político, incluso para la teoría política contemporánea o la política contemporánea es, bueno, un tipo que, que da cancha, que introduce la enemistad, una enemistad que puede ser radical, que incluso que explica el comportamiento patológico del Estado hacia sus grupos que viven dentro de él, ¿no? Entonces, esa es la parte que Andrés no trata, por qué se ocurre esto, pero al mismo tiempo es muy de agradecer y es también sorprendente. Yo creo que es una especie de estos misterios, ¿no? Que es por qué hasta 2023 no había habido. Es mentira, o sea, Andrés, hay un libro antes de Andrés que es el mío, porque es un libro que salió en inglés en 2021, pero que en el fondo, porque hace 2023 en castellano, porque el mío, ahora estoy metiendo muchas citas de Andrés, que ahora va a salir en castellano en Guillermo Escolar también, y porque no había habido un libro que dijera, bueno, no, la enemistad en Smith consiste en eliminar, controlar una dialéctica posible de aniquilación del ser humano, pero que, pero que y lo que es específico es de Smith es el control de la enemistad. Es un misterio por qué hasta el libro de Andrés esto no ha ocurrido, porque es un punto que ya en el prólogo del 62, de la edición del 62, es un tema que ya Smith decía, no, no, a ver, lo de la aniquilación del enemigo, dice Smith lo describe así como un eslogan primitivo. Eso os parece en el prólogo del 62. Es decir, eso es una obviedad, que uno puede aniquilar enemigos es una obviedad. Lo que yo vengo a decir es, bueno, no, es que a veces cuando no lo quieras aniquilar del todo, o sea, por negar la enemistad, vuelve a surgir la aniquilación total. Y yo lo que quiero decir, bueno, reconozco la aniquilación, reconozco la enemistad, para limitar la aniquilación, para controlarla, para mostrar cómo se puede controlar, diciendo que es algo concreto, que, no es que el enemigo no encarna un valor, simplemente encarna, por decirlo así, un interés contradictorio entre grupos. Es inevitable, pero no es tan grave. Y el problema es que puede no ser tan grave, el problema es que hay una tendencia en la aniquilación. Bueno, pues hasta el 2023, hasta Estado o Revolución, esa idea no había sido subrayada. En cierta medida, entre los que sí han leído a Carl Smith, puede ser la responsable de eso en parte Montserrat Herrero con su libro muy, muy naturalista, aunque sea telúrico, que es la interpretación de Lomos de la Tierra en una clave en que la Tierra es una especie de derecho natural, es decir, una especie de prescripción completa a partir de esta Landnahme. Entonces es verdad que el libro de Montserrat, un libro en algunas páginas brillante, eh, para mí una obra tan importante como Conceptos Políticos en Lomos de la Tierra, pero que era una versión, claro, pero que dejaba era un libro tan obsesionado en reconstruirlo todo desde el año 50 y desde este Smith un poco que está intentando reencontrarse como pensador católico, porque en esos años Smith vuelve a intentar ser católico, a través de unos dominicos de Waldenberg, a través de Vitoria, que es el cuarto centenario, no sé, ahora puedo calcular el cuarto centenario de la muerte. Eh,
Entonces, ahí Smith es un libro equívoco, porque luego en Teología Política 2 ya vuelve a aparecer el Smith decisionista del concepto, ¿no? Pero entonces, entonces en ese sentido, el libro de Andrés, como muchos de sus libros, dicen cosas muy obvias, ¿no? Y en parte como Smith dice cosas muy obvias. Es decir, la enemistad no se puede equivocar. Es decir, aunque esté Marx, aunque esté toda la facultad de Princeton, de Harvard, de Berlín y de la Complutense diciendo que puede haber un mundo sin política y sin conflicto, eh, yo miro a la calle y hay conflicto, ¿no? Y eso no se puede eliminar por mucho que generemos un lenguaje que lo elimina. Más bien, eso genera una patología de la enemistad total precisamente por eliminarla. Eso puede ser más o menos convincente en Smith, ¿no? Pero un lenguaje que elimina el conflicto puede generar una realidad más conflictiva, ¿no? Precisamente porque no sabemos manejarla, ¿no? Porque una cosa un poco más casi freudiana, ¿no? De inconsciente o de indeterminado por la lengua política. Y entonces, bueno, en ese sentido, curiosamente, porque al mismo tiempo llevamos 100 años leyendo Smith, lo comentaba en la presentación de Buenos Aires, Smith prepara la era de las neutralizaciones en el 29 para una conferencia en Barcelona, que curiosamente finalmente no se da porque había un congreso eucarístico. Para que vean cómo han cambiado. En el 29 Smith no puede dar la era de las neutralizaciones, o sea, se va a casa, vuelve a Santiago de Chile después de Buenos Aires, no puede, porque había una, y se suspende toda actividad pública en la ciudad de Barcelona, con la era de las neutralizaciones del 29. Este texto que es quizás lo mejor de Smith, junto con el concepto de lo político y en cuanto a densidad y brevedad, ¿no? Mucho en poco rato. Y curiosamente, a pesar de que llevamos 100 años leyéndolo de Smith y que nos encanta decir que en español, en España, siempre ha habido, o en español, en Latinoamérica, donde sea, en lengua española, siempre ha habido una cierta recepción, una cierta connaturalidad con el pensamiento de Smith, bueno, pues hasta el libro Andrés nadie había dicho, nadie había repetido la obviedad que Smith había dicho, que es decir, que la enemistad es indeleble y es, en Smith, moderable. Así que eso para mí es el gran aporte de Estado-Revolución eh, y que solamente puedo celebrar. Estupendo, Miguel. Y Guillermo, si quieres. Bueno, muchas gracias Gerardo, muchas gracias por la invitación a participar de esta conversación sobre el más reciente libro de Andrés y con los destacados colegas. En los minutos que tengo voy a realizar una muy breve descripción de algunos aspectos de esta obra y voy a dejarle dos reflexiones a modo de pregunta a Andrés. Me parece que esta obra consolida una línea de trabajo que el autor viene realizando respecto de la obra de Carl Schmitt, ese tan citado y polémico jurista alemán y al mismo tiempo una de las mentes más brillantes de la teoría política y jurídica del siglo XX, ¿no? Pero aquí hay un rasgo que es que fiel un poco a su estilo, Andrés en este libro no elude la polémica y provoca al lector desde el inicio, invitando a los liberales a que dejen de lado sus prejuicios y se aprovechen para sí de la potente teoría política de Schmitt, ¿no? Y ahí hay un rasgo, me parece, particular de la obra de Andrés. Eh, es cierto que la figura de Schmitt ha sido asociada las más de las veces con el antiliberalismo y por cuestiones más biográficas que teóricas, aunque aquí Miguel podrá disentir o profundizar, con el nacionalsocialismo, ¿no? Andrés se propone recuperar el pensamiento de Schmitt intentando separar la obra de la persona, enfocándose en el concepto de lo político, que es quizás la obra más conocida, ¿no? de Schmitt. Y esta obra es de particular interés porque en ella Schmitt enuncia lo que considera para decirlo en una forma del peronismo argentino, las grandes verdades de lo político, ¿no? Que el conflicto político es inevitable, que todo orden político tiene amigos y enemigos, que se necesita algún grado de unidad interna y que lejos de ser all inclusive, en política inevitablemente se incluye por exclusión. También que es mejor tener un punto de partida antropológico pesimista para pensar la política o lo político, que asuma que los seres humanos están lejos de ser ángeles, como ya
señalaba Madison en el Federalista 51. Entonces, para Andrés, estas máximas que postula Schmitt resultan imprescindibles para construir y defender un orden político, y ahí viene, me parece un aporte muy interesante, incluso un orden político liberal, ¿no? Aunque parezca algo extraño y hasta contradictorio para la mayor parte del pensamiento jurídico y político contemporáneo, Rosler aquí pretende recuperar el pensamiento de Schmitt con el fin de defender un orden constitucional liberal que se extendió por el mundo occidental luego de la posguerra y que hoy parece, por lo menos a nivel global, estar erosionado o bajo amenaza. El Schmitt liberal de Andrés es un punto en el que quiero detenerme porque algunas de las mejores páginas, me parece a mí, de Estado-Revolución se centran en explicar por qué es relevante en política asumir ese punto de partida antropológico pesimista, que asuma que los seres humanos son dinámicos y peligrosos, más capaces de hacerse daño que de cooperar basados en el altruismo y la bondad, ¿no? Y en ese sentido, Schmitt seguiría la tradición de Hobbes y se enfrentaría a cierto optimismo antropológico, quizás de puño rusoniano, que pervive o alimenta parte del pensamiento, sobre todo el pensamiento progresista contemporáneo. Aquí el capítulo 8, en ese capítulo Andrés nos propone vincular positivamente el pensamiento de Schmitt con el liberalismo político, ¿no? Aquí poco Andrés pone todas las cartas sobre la mesa. Y desde ya que al principio parece una propuesta un poco que deja a uno un poco perplejo, ¿no? Al conocedor del corpus teórico schmittiano, pues recordemos que el mismo Schmitt, citado por Andrés en su teoría de la Constitución, eligió el liberalismo para ejemplificar la negación de lo político, ¿no? Cito, la discusión es lo humano, pacífico y progresista, la oposición a todo tipo de dictadura o violencia. El fundamento ideológico moderado de este parlamentarismo liberal es que todas las contraposiciones y todos los conflictos imaginables pueden ser resueltos pacífica y jurídicamente a través de una discusión racional, que se puede hablar de todo y ser razonable sobre cualquier cosa. Fin de la cita, ¿no? De teoría de la Constitución de Schmitt. Entonces aquí entiendo que Andrés realiza dos movimientos, son un poco que le quiero preguntar, que son dos movimientos teóricos simultáneos y a primera vista no tan conectados, ¿no? Asumir las críticas de Schmitt al liberalismo en un primer movimiento, y en segundo lugar mostrar cómo el liberalismo político, en tanto que político, le resultan aplicables y útil estas máximas teóricas. Respecto a las críticas de Schmitt al liberalismo, el problema es que el liberalismo parece tender a la despolitización, derivando en el consensualismo, la moralización, la juridificación de los conflictos políticos. Pero si nos centramos estrictamente en lo político, Andrés Diz sostiene que la crítica principal de Schmitt, entonces, es que si bien se presenta como la negación de lo político, apelando al cosmopolitismo, la paz y el consenso, no por ello el liberalismo realmente existente deja de incluir por exclusión, sino que actúa políticamente en un sentido que es nacionalista, o particularista, si se prefiere, recurre a la violencia y ciertamente resuelve sus conflictos apelando a la autoridad del Estado de Derecho, que no por ser derecho deja de ser Estado. Entonces aquí Andrés nos vuelve a sugerir que el liberalismo busca constituirse en un proyecto político, o puede constituirse en un proyecto político, no solo a partir de un discurso económico y ético, o no puede a partir de un discurso económico y ético, sino que debe aceptar las generales de la ley schmittiana, ¿no? La inevitabilidad de la enemistad y el conflicto político, la necesidad de una autoridad estatal y el particularismo. Uno puede pensar que esto, como dice Andrés, no es tan extraño si recuerda que Schmitt fue un indisimulado admirador de liberales como Constant y quizás en menor medida Tocqueville, y un crítico de la politización total, ¿no? Entonces, lo que yo quiero preguntarle un poco a Andrés, y cierro con estas reflexiones, es, en primer lugar, la pregunta sobre la cercanía o distancia de la teoría política schmittiana respecto de las propuestas teóricas contemporáneas, agonales,
que se basan en bandos políticos y en conflictividades permanentes más propias de las teorías populistas de Laclau, y en algunos casos de las teorías políticas de los llamados postliberales, como Patrick Deneen, y en el ámbito jurídico como Adrian Vermeule, ¿no? Ahí parece, por lo menos en mi impresión, que de la lectura de Estado de Revolución parece quedar claro que hay una distancia mucho mayor de lo que en general la vulgata académica y periodística anti-schmittiana es capaz de reconocer entre Chantal Mouffe y Schmitt, ¿no? O Laclau y Schmitt. Y esa comprobación, me da la sensación de que la comprobación de esa distancia parece funcionar como un impulso que Andrés no disimula a invitar a que el liberalismo político se anime a dialogar con la teoría schmittiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decía Miguel, Schmitt es más un conservador del orden político occidental y no el campeón de una especie de decisionismo revolucionario a derecha o izquierda, ¿no? Entonces, concretamente, ¿cómo podría concretamente ayudar el pensamiento de Schmitt a defender un orden constitucional democrático y liberal hoy de sus enemigos populistas, o como es en el caso de Argentina, libertarios, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto la teoría política contenida en el concepto de lo político es compatible con una opción política inspirada en principios cristianos, y más precisamente católicos, ¿no? La pregunta por el catolicismo de Schmitt, que es algo también que circula mucho, me parece, sin nunca ser claro, ¿no? Sobre todo para quienes son ajenos a la tradición católica, parecen comprarse sin beneficio de inventario ciertos presupuestos schmittianos que si uno analiza, por lo menos entran en tensión con cierta época del pensamiento católico. Entonces uno se podría preguntar, por ejemplo, hasta qué punto la idea de una comunidad que se constituye por exclusión y que no tiene a la trascendencia como su horizonte último, puede ser compatible con el universalismo cristiano, ¿no? También qué tipo de enemistades son aceptables para una política cristiana, ¿no? Entonces, mi sensación es que hay elementos que acercan y otros que alejan a la teoría política schmittiana del cristianismo. En todo caso, es un punto que Andrés no desarrolla en este libro y me lo quería dejar planteado aquí. Muchas gracias. Excelente, Guillermo, gracias. Y José Luis, cuando quieras. Gracias, Gerardo. Gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Este libro del doctor Rosler nos ha quitado muchas noches, nos ha puesto a reflexionar y es un verdadero reto. Y es un reto más cuando uno tiene una formación de abogado. Y voy a empezar sin citar la fuente, con mi primera pregunta. En realidad mi intervención serían preguntas. La primera es una afirmación. En los primeros ensayos de Schmitt, del Schmitt jurista, se preguntaba qué era lo que tenía que hacer el juez o qué hacía el juez al momento de decidir. Y en esa reflexión sostenía que el juez escribía o que resolvía para aplicar la ley en todos los supuestos que la norma. Y Schmitt decía después, pero no se puede agotar en eso, no se puede agotar en esa parte formalista o aplicación positiva de la ley. Dice, también el juez resuelve para él, por convicciones para él, pero no solamente en eso, también resuelve para las partes que le someten el conflicto. Y en una reflexión más adelante dice, no solamente es para él y para las partes, ni por aplicación de la ley como reflejo de un orden institucional, sino que también lo hace decidiendo porque sabe que sus superiores lo van a revisar. Y después de eso, termina con una reflexión mayor. Si no solamente resuelve para él, ni para las partes, ni en la aplicación de la ley, ni en el reflejo de una vida institucional de aplicación del derecho, sino también resuelve para que la comunidad lo sepa. Y este argumento es todo menos algo antiguo, es muy contemporáneo,
que si uno lo advierte, no podría pensar a primera vista que Schmitt lo sostuvo. Y sin embargo, esta parte quizás sea la que más se recrimina cuando se trata de sacar de la discusión cualquier afirmación sobre Schmitt. Y me parece que esta es una parte, quizá la vertiente más liberal del debate jurídico, de para quién se hace el derecho y cómo se discute el derecho, frente a los debates que se tienen con Kelsen sobre la aplicación formal, estricta, lineal y vertical de la ley. Aparece un Schmitt que dice que las decisiones son argumentos que se plantean en una relación dialógica, están constantemente regresando, van hacia las partes, van hacia los tribunales o instancias superiores y el juez está nutriendo ese pensamiento. Esa es una idea de tolerancia que en el ámbito judicial pues parece como muy entendida a partir de nuestras ideas muy cercanas, por ejemplo, con Haberle, de tener una comunidad que discute, que reconoce que puede haber una decisión distinta o contraria, pero es una idea que Schmitt tenía siendo muy joven. A partir de eso, mi pregunta sería que la actualidad de Schmitt no solamente se puede ver a partir de lo que se refiere al concepto de lo político, sino desde la idea de jurista, ya viene mandando un mensaje, si integramos su pensamiento, viene mandando un mensaje de que hay algo ahí, en un diálogo entre contrarios, entre tradiciones distintas, que merecen ser discutidas y mandarlas y aceptarlas de vuelta, por una parte. Mi pregunta sería, doctor, ¿cómo ve esta circunstancia del Schmitt jurista que también pone esta solución sobre cómo interpretar el derecho frente a la idea del concepto de lo político? Y bueno, partiendo también de la base de que cuando está hablando de esta discusión entre juristas o desde el ámbito del pensamiento de un jurista, también habla de la idea del conflicto, de aterrizado de otra forma, pero siempre es un conflicto. Esa sería mi primera pregunta y porque quiero escucharlo, iría a la segunda, que es una discusión que hemos tenido muy cercana en tiempo con Gerardo sobre una afirmación que se hace en el texto en relación a Tácito. Decimos que hay una predilección de Schmitt sobre el tacitismo, sobre esta idea que marca Tácito a partir de los anales. Y hicimos una reflexión de muchas horas, en donde veíamos que, por ejemplo, en el caso de Tácito, la referencia en los anales es a la idea de la pugna, a la idea de que tarde o temprano los que hoy están en un momento pacífico, mañana podrán estar, o como pasa en los anales, en la noche, en la parte oscura o nocturna, pueden estar también en conflicto. Y pareciera como que esa parte es lo que nos justifica esta idea de que el conflicto es permanente y que el conflicto puede ir cambiando en sus protagonistas, incluso los que en algún momento podrían haber sido sometidos en una lucha, en otro momento, en otra alianza o en una traición, podrían hacer eso. Esa es la lectura más o menos moral que nos plantea Tácito, y hay una afirmación en el texto que comentamos, que dice: Schmitt no da muchas precisiones sobre el criterio para distinguir quién es el enemigo, pero me parece que esa predilección por Tácito pareciera que nos estaría contestando, y esa es mi pregunta, que no es necesaria tampoco una precisión, es decir, tener un concepto amplio que nos permita advertir que en el día o en la noche, en función del lugar en el que se esté, pueda cambiar la idea o por lo menos la esencia a la que se radica el tema de lo político como amigo-enemigo. Y en esa parte me inclinaría por preguntar entonces si en realidad Schmitt adopta esta lectura muy moral que hace Tácito sobre la naturaleza humana. Yo con eso me quedaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, yo tengo algunas preguntas también, pero de momento yo creo que le pasamos la palabra a Andrés para que retome o responda como estime conveniente, ¿no? Y ahí abrimos la discusión. Bueno, muchísimas gracias a todos.
muchísimas gracias a Gerardo por la invitación a conversar a la intemperie. No es la primera vez que lo hago. Es un gran honor volver a este foro y es un gran honor además que estén interesados en discutir esta clase de cosas. Les agradezco a todos, ¿no? por el interés bueno, y por las preguntas. Voy a tratar de contestar las preguntas que han hecho, los comentarios. Miguel, bueno, Miguel ha dicho, está de acuerdo con Gerardo. Gerardo dijo que este libro es una amnistía, pero Miguel fue más lejos. Miguel dijo que este libro es una apología. Esto es una defensa acérrima, y lo es. Es una verdadera apología de Carl Schmitt. Comparto con Miguel la sorpresa de que 100 años, casi 100 años después de la primera edición del concepto de lo político, todavía hay gente que crea que Schmitt es un facilitador del conflicto, cuando en realidad él siempre se entendió como un jurista, y si bien el jurista tiene que entender qué es el conflicto, lo hace sobre todo para resolverlo, canalizarlo, moderarlo, nunca para facilitarlo. De ahí que la otra parte la otra gran tarea de un jurista sea tener una teoría del orden, y a eso se dedicó Carl Schmitt toda su vida, aunque no parezca. Es cierto que, como dijo Miguel, si uno se concentra en el nomos de la tierra, es una obra que parece hacer hincapié en el conflicto, en la toma de la tierra, en la Landnahme, pero Schmitt jamás recomienda incluso la toma de la tierra. Lo que él trata de explicar es qué es lo que ocurre efectivamente, sobre todo en el comienzo, y cómo esa genealogía puede terminar influyendo precisamente en el orden. Y es en el fondo un canto al orden del derecho público europeo. Es una elegía del derecho público europeo, así como lo es el prólogo a la edición del 62 o 63. Ustedes recuerdan la escena del padrino cuando llega con Sonny a la oficina del sepulturero, a quien le había hecho un favor el día del casamiento de su hija, y le dice: espero nunca tener que pedir que me lo devuelvas, y le muestra a Sonny, destapa y la manta, y le está Sonny: bueno, mira lo que han hecho a mi muchacho. Eso dice Don Corleone, y Carl Schmitt está diciendo: miren lo que le han hecho al Estado, lo han matado. Yendo a las preguntas de Guillo, perdón, iba a decir que Miguel tiene razón. Yo no explico qué pasó, cómo puede ser que estuvimos 100 años creyendo lo contrario. Directamente preferí explicar qué es lo que dice Schmitt. Quizás por una cuestión de espacio, ya el libro de hecho terminó siendo más extenso y tuve que sacar bastantes páginas, por suerte, lo cual de hecho ayudó a que el libro fuera publicado antes. Yendo entonces a la primera pregunta de Guillo, que es algo que tampoco no hablo en el libro, y de hecho es una gran idea, mostrar cómo Schmitt queda en el medio entre los populistas que quieren acelerar el conflicto, las teorías agonales de lo político, y el posliberalismo, a pesar de que ambas posiciones parecen estar cerca de Schmitt. Pero bueno, Schmitt no es un populista que sigue a Laclausiano, no sé cómo es el adjetivo. De hecho, creo que es Laclau, habría que pronunciar. Bueno, el punto es, no sé cuál es el adjetivo, pero no es no es una teoría como la de Laclau. Él nunca propone inventarse un enemigo, por la sencilla razón de que, como también lo muestra el padrino, el enemigo existe siempre. No hace falta inventarlo. Y por otro lado, tiene cierta afinidad con el posliberalismo, en el énfasis, o en relación al énfasis que suelen hacer los posliberales en la importancia de la cultura, de la civilización, por no decir directamente la religión. Pero Schmitt no cree que haya que implantar precisamente un orden de tipo religioso, sino que siempre fue, a diferencia de los teólogos, dice Schmitt, en los que se basó y estudió y que admiraba, él siempre decía: yo soy un jurista, y la tarea del jurista es resolver el conflicto instaurando cierto orden. Es cierto que alguien puede decir: bueno, y los teólogos se supone que hacen lo mismo.
solo que tienen una tendencia a insistir con una religión en particular, y insisten en las creencias, en la corrección de esa religión, y de ahí que puede derivar en la discusión medieval o temprano moderna que produce las guerras civiles de religión. Entonces Schmitt está en el medio, está muy bien ese punto, y quizás tendría que haberlo sabido aprovechar, pero sobre todo traté de explicar, comentar las 8 secciones del libro, y en todo caso al final mostrar la relación que tiene Schmitt o la importancia de Schmitt para un liberalismo político que viene a ser lo mejor de estos dos mundos, la importancia de reconocer el papel del conflicto en la teoría política, y por el otro lado la importancia de la civilización, de la cultura, de la influencia secularizada de la religión, algo que no cae muy simpático todavía. Hay gente que cree que puede eliminar la religión, y eso es no entender el cerebro humano. Somos buscadores compulsivos de significado, así que si eliminamos la religión tal como la conocemos, va a aparecer otra, y nos vamos a lamentar de cuando nos quejábamos de la religión, porque aparecen religiones políticas, seculares, mucho peores que las que tenemos o en las que solemos creer. Y sobre la relación entre, ¿puede un cristiano ser schmittiano, o Schmitt mismo es un cristiano? Típico de mí, ¿qué hace un judío opinando de estas cosas? Bueno, lo que yo diría, es cierto, el cristianismo tiende a la inclusión, al universalismo. El cristianismo originario era de hecho incluso pacifista, pero hay que recordar que una vez que dejó de ser oposición y empezó a tener responsabilidades gubernamentales, bueno, reveladoramente empieza a admitir la necesidad de cierta dosis de violencia precisamente para imponer cierto orden, regular el conflicto, con lo cual, en todo caso, creo que no es imprescindible ser pacifista para poder ser cristiano. Y bueno, Schmitt fue muchas cosas, excepto un pacifista. La teoría de la guerra justa, quizás quede algún resabio del adversarial o de la adversidad. Bueno, estoy pensando en Satán, que significa precisamente el adversario, y si los cristianos creen en un adversario y lo bien que hacen, bueno, también recogen o entienden la idea de que puede haber un conflicto. Es cierto, va a ser un conflicto escatológico, final. Con Satán no se puede firmar tratados, no puede haber leyes de amnistía. Bueno, muchas cosas que no deben ocurrir y que ocurren, para no hablar de Argentina, que no quiero entrar en detalle. Yendo ahora a los puntos de José Luis. José Luis da en la tecla, en Ley y Juicio, uno de los primeros grandes libros de Schmitt. Schmitt se presenta, yo diría, si me permiten el anacronismo, como un dworkiniano, con perdón de la palabra. Es alguien que cree que los jueces tienen que tomar una decisión correcta, y esa decisión es la que corresponde a lo que el juez debería hacer, y lo que el juez debería hacer es a su vez aquello que es conforme a la práctica social a la que pertenece, con lo cual propone este tipo de teorías recursivas, circulares, conecta el derecho que existe con el que debería existir. Bueno, que es exactamente aquello a lo que Schmitt se opone en la segunda gran etapa de su pensamiento jurídico. Incluso en la teoría de la Constitución, Schmitt quiere que los jueces, parafraseando al general Perón, vayan de casa al trabajo y del trabajo a casa. No quiere que tomen decisiones políticas. Cree que existen, un juez toma decisiones que son políticamente nulas, debido a que están atados por la ley, que están obligados, sujetos a la ley. Con lo cual tenemos un primer Schmitt neoconstitucionalista, antipositivista, dworkiniano, un segundo Schmitt que yo llamaría positivista, liberal, decimonónico, un tercer Schmitt que es el de su etapa polémica, por así decir, en el que vuelve al neoconstitucionalismo y quiere que... Es más, Schmitt participa de la discusión en Alemania entre 1933 y 1936 sobre el Estado de Derecho. Por increíble que parezca, los juristas alemanes discutían si el nacionalsocialismo es compatible con el Estado de Derecho, tal como ocurre hoy. Hay
hay un proyecto de ley cuyo preámbulo dice lo que estamos haciendo, la verdad que no es legal, pero bueno, tampoco hay que ser tan estrictos con el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es maleable, uno va, viene, lo usa para lo que es exactamente la discusión que hubo en Alemania, y Schmitt decía, puede haber un Estado de Derecho que no quede reducido a la legalidad, que es muy revelador. Y luego está el cuarto Schmitt, en el que vuelve a la posición estándar liberal, el de la tiranía de los valores, en el que le advierte a los jueces, cuidado con aplicar el razonamiento valorativo directamente. Hay entonces como un serrucho, un ida y vuelta, hay por lo menos 4 Schmitt. Algunos de estos Schmitts, como dijo José Luis, dan esta idea de un derecho dialógico de ida y vuelta, pero el problema, diría yo, es que entonces ahí los jueces no se están comportando como jueces. O invitan a un diálogo, pero a la vez, una vez que toman la decisión, yo no puedo seguir dialogando con un juez, que es el problema que tiene el antipositivismo. Hace hincapié en interpretaciones correctas, en diálogos, en conversaciones, pero una vez que decide, yo lo tengo que obedecer. Que es el punto del positivismo, que es el punto de Schmitt, el que hace hincapié en la superioridad del principio de legalidad, del Estado de Derecho, y la idea de que los jueces no toman decisiones políticas debido a que la decisión política fue tomada en el ámbito legislativo, en el constituyente. Entonces, estoy de acuerdo, hay varios Schmitt, y hay que ver cómo hace él cómo hizo al final de su vida. Cuando sale la nueva edición de Gesetz und Urteil, de Ley y Juicio, en el prólogo dice él, bueno, fíjense, como ven, yo siempre dije lo mismo. Increíblemente dice en el prefacio, acá está todo lo que dije en la dictadura. Bueno, no, la verdad que no siempre dijo lo mismo. Y sobre el tacitismo, el tacitismo, bueno, se suele hablar, el tacitismo es esta doctrina según la cual, parecida al populismo agonal, podemos usar el conflicto o la enemistad para evitar problemas en casa o para lograr una cierta unidad, impedir que los conflictos internos se desmadren. Pero Schmitt no es un tacitista en ese sentido. No es que propone hacer una guerra externa o inventar un enemigo para impedir la desunión. Por otro lado está el Tácito, que sostiene que la enemistad es inevitable, como muy bien dijo José Luis, pero además no hay enemistades o conflictos eternos, que es la crítica que le hace Schmitt, por ejemplo, a Cromwell en el concepto de lo político. Cromwell creía que los españoles eran enemigos eternos. Bueno, Schmitt hubiera dicho, ojalá fuera tan fácil. No es como el matrimonio, el conflicto político. El enemigo puede ser cualquier, esto puede cambiar, es una relación estructural y los que hoy son enemigos pueden aliarse, asociarse respecto a otra disociación del día de mañana y por eso es tan difícil. Como dice de un diplomático habla con un militar y bueno, dice, los militares la tienen muy fácil porque ya tienen en general uniforme, ya saben quién es el enemigo, pero un diplomático, el estadista, el político, tiene que decidir primero quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos, y eso es mucho más difícil que la actividad o el pensamiento militar. Entonces, algunos le critican a Schmitt que no puede especificar el enemigo, aunque también es un poco exagerado decir eso, pero a su vez Schmitt puede hacerlo jugar a su favor. Eso se debe a la autonomía de lo político. Y después sí, Schmitt tiene ciertos enemigos que son los que van en contra de la autonomía de lo político. Sus enemigos son los revolucionarios, los que defienden el cosmopolitismo, el anarquismo y el pacifismo. Esos son los enemigos de la realidad, diría Schmitt. ¿No? Son míos, pero porque niegan la realidad, no porque yo tenga algo en particular contra ellos. Excelente. Yo voy a lanzar una pregunta que puede ser para Andrés, pero también para todos, ¿no? Y no sé si la voy a formular bien, pero bueno, la idea es pensarla junto, ¿no? En un momento temprano en el libro, bueno, no tan temprano, pero digamos, ¿no? Es un hilo que va desde el capítulo de la caída, donde Andrés retoma la cuestión del pecado, ¿no? Y ahí Andrés está glosando también un temprano ensayo de Schmitt, que no ha sido traducido,
al castellano, que es el ensayo de él sobre la aurora boreal de Doppler, ¿verdad? Y ahí dice, ahí Andrés cita que, según Schmitt, todas las cosas importantes y supremas ya fueron secularizadas, ¿no? Se aparece ahí de manera fuerte el problema de la secularización de los conceptos políticos, que va a ser fundamental en la comprensión de la teología política, ¿no? Y yo diría que también, obviamente, en el concepto de lo político, ¿no? Que es lo que permite la posibilidad de una decisión en ese vacío, en ese abismo, ¿no? En el que, digamos, la figura política debe actuar, ¿no? Sin embargo, hacia el final del libro, en el capítulo de Schmitt contra Schmitt, Andrés pareciera retomar este problema de la secularización, ¿no? Y obviamente nos dice que el secularismo no puede ser entendido como un cierre ligado a lo que Miguel anteriormente decía, ¿no? La época de las neutralizaciones, ¿no? El acuerdo economicista, tecnificado, ¿no? A final del día represivo de la energía de lo político, ¿no? Pero inmediatamente surge, digamos, por un lado, el estatuto de la secularización como algo que no cierra. Por otro lado, eh, aparece la fórmula o el famoso dictum de Wokenford, ¿no? En el que, como sabemos, el Estado liberal secularizado, ya a mediados del siglo XX o después, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado liberal secularizado vive de presupuesto que él mismo no puede garantizar, ¿no? Entonces, la pregunta es, digamos, ¿no? Porque algo que ha estado rondando, yo creo, todas las intervenciones, ¿verdad? Incluso, bueno, la propia necesidad de hablar sobre Schmitt hoy es sobre la actualidad de Schmitt, ¿no? Ahora, obviamente, me parece a mí que hay un cambio de época, hay un colapso de una modernidad, ¿no? Incluso hay un colapso, no sé cómo lo verás, Andrés, ¿verdad? Pero el libro de Hobbes también puede ser leído como una exaltación al gran padre fundador del positivismo, pero a la misma vez una despedida a ese padre fundador, ¿no? Y eso uno puede leerlo, ¿verdad? Yo creo que en línea con lo que dice Gali, de que es también una despedida a la forma estatal. Entonces, yo ligo el colapso de la forma estatal a lo que pudiéramos llamar, o lo que en su momento también, ¿no? Por ahí, no creo que se ha teorizado tanto, ¿no? Pero un proceso de desuturación de la forma de la desecularización que veía con tanta nitidez Bokenford, ¿no? Ahora, la cuestión está, si hay una desutura, o si aceptamos esa tesis, que es una tesis que parte también de un realismo de época, ¿no? Es decir, si seguimos en la secularización o si se ha roto ese nexo, entonces a mí me parece que también ahí entra en matices, o sea, yo estoy de acuerdo con toda la necesidad, digamos, pragmática de Schmitt en el presente, ¿no? Ahora, a nivel, yo diría, en la infraestructura o en la hidráulica de su gramática, sí pareciera haber algunos movimientos, ¿no? O algunas fisuras entre, por ejemplo, qué hacer en tanto que la forma de Estado ha desaparecido, ¿no? O se encuentra en colapso, ¿verdad? Y lo vemos en la realidad, no es solamente una cuestión teórica, abstracta. Y por otro lado, el concepto de lo político, que es lo que el Estado mismo presupone, según nos dice Schmitt, ¿no? Y yo ligo esto, y esto es lo último que señalaría, ¿no? Yo ligo esto a que yo pienso que Schmitt en los últimos años estaba atento a este problema, ¿no? Por eso es que en el último tiempo, como que a lo único que se podía sostener era una noción, no sé cómo llamarla, como esotérica o arcaica, incluso prerromana, interesantemente, ¿verdad? Donde decía que es lo que le interesaba, y según los biógrafos lo escribía en servilletas, ¿no? Le interesaba esa expresión del kai nomon egno de Homero, ¿verdad? Que es muy difícil, ¿no? Yo no sé griego, ¿no? Entonces hay todo un debate sobre esa expresión, ¿verdad? Pero que tiene que ver obviamente la, con la apropiación, ¿verdad? Pero también con la visualidad, ¿no? Es decir, con la comprensión de un orden y la posibilidad de dar un orden. Yo pienso que esa necesidad de dar el orden es, al final del día, el derecho, pero ese derecho se encuentra huérfano en relación con las mediaciones institucionales, ¿no? Y en ese sentido, ahí estamos, ¿no? Me parece a mí, en el presente. O no, no sé qué piensan. Es una pregunta que dejo aquí abierta, ¿no?
Perdón, yo me sumaría con otra pregunta, con lo mismo que dices, y que me gustaría también que me daran con un poco de luz. A la luz de esta discusión, me parece que entonces, quizá con la lectura de Schmitt, nuestra concepción de Estado de Derecho tiene como precondición el reconocimiento del conflicto, de la lucha, y que de alguna u otra manera también el derecho es eso, una apelación a la regla, a la autoridad, que no hay manera de que pueda ser rechazada, viniendo incluso por la crítica que ha tenido, incluso de los críticos de Schmitt. No sé qué podríamos decir con esto. Bueno, vos mandás, Gerardo, Guillo tiene algo por suerte para decir. No, no, agrego en esta reflexión que planteaba y un poco pensaba en que el dictum beckenferdiano, que es del 67, ¿no? Del siglo XX, 1967, es una forma de pensar el schmittianismo y me gusta contraponerla a otros, por lo menos autonominados seguidores de Schmitt, más contemporáneos, porque hay una lectura epocal donde un poco dice, bueno, la estatalidad, los presupuestos en lo que se sostiene, ¿no? El orden constitucional, liberal y democrático de la República Federal Alemana en ese momento, pero puede ser extensivo al mundo occidental, se sostiene en presupuestos que ese Estado no puede garantizar, ¿no? Hay una cultura por debajo que mantiene unido eso, ¿no? No se vive de principios liberales por la libertad misma, sino que ese mundo liberal, democrático, tiene una cohesión que es cultural, que es previa. Y en ese sentido me gusta pensar a Beckenfelde como un schmittiano que actualiza, ¿no? Y que lo pone donde él ve la cuestión, porque es muy curioso cuando Beckenfeld piensa la cuestión de la religión, por ejemplo, como un espacio cultural importante, en el caso del catolicismo, ¿no? El catolicismo postconciliar que ha aceptado que los judíos no son los asesinos de Cristo, que ha aceptado dialogar con otras religiones, con otras vertientes del cristianismo. Dice, bueno, pero el catolicismo es relevante para sostener este orden constitucional, liberal y democrático occidental, pero hay otros que, digo, la cohesión no es infinita, ¿no? Ahí no es all inclusive. No toda práctica o cultura religiosa o culto es compatible con ese Estado secular y liberal. Y es muy sintomático cuando en el año 2007 vuelve sobre el dictum y reflexiona de un modo bastante incómodo respecto de cómo quizás hoy se puede pensar la cuestión, pero muy actual, ¿no? Y dice, particularmente hay una cierta forma de religiosidad musulmana que es incompatible con ese Estado. No todo. Pero, digo, lo piensa en términos schmittianos, en ese sentido, de que no toda forma cultural religiosa sostiene a ese esquema, ¿no? Y me gusta pensarlo, y cierro con esto, porque Beckenfelde es claramente, ¿no? Un discípulo de Schmitt, socialdemócrata, supongo que a pesar de Schmitt, ¿no? Schmitt no sé, ha tenido mucha influencia en el izquierda, pero en este caso es un jurista bastante particular, pero en Estados Unidos, ¿no? Un gran receptor aparente de Schmitt, o que es leído como un schmittiano de pura cepa, que es Adrian Vermeule, bueno, está muy lejos de esa percepción, ¿no? Está muy lejos de pensar como Beckenfelde y parece pararse, como Gerardo ha escrito, en una noción de Estado administrativo a partir del cual operativizar ciertos principios que ya no permiten el pluralismo, ¿no? Por ejemplo, pluralismo interno que señalaba ahí. Entonces, me gusta pensar esa tensión y dónde está Schmitt en este, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Schmitt en este? También podríamos agregar el Schmitt de los debates constituyentes chilenos de Fernando Atria. Digo, hay
hay como muchas lecturas y me parece que la obra de Andrés viene a concretizar algunos aspectos para ver cuáles son usos quizás más legítimos y otros menos de la teoría schmittiana. Andrés, tenías algo, ¿no? Bueno, no sé si Miguel, hablo yo. Bueno, lo que iba a decir, sobre la secularización, es cierto, vivimos una era secularizada, pero creo que no hay que olvidar que hablar de secularización es como una avenida de doble mano. La secularización puede indicar que tenemos ideas, conceptos, prácticas, culturas de origen teológico, y eso da la impresión de que nos hemos alejado de la teología y de la religión, pero puede ir en el sentido que le da Schmitt a la idea. Ojo que si esto proviene, esta es la secularización de una noción teológica, los genealogistas van a sostener que hay algo del concepto originario que se mantiene. Así que por más que se haya alejado de la teología, que el Estado sea una nación secularizada puede querer decir que tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de la Iglesia, y de hecho todos sabemos a esta altura que el Estado precisa, la tesis y la teología política quiere explicar cómo el Estado fue la secularización, no sé, del sistema normativo papal. Y creo que quizás donde Schmitt más claramente ilustra este punto, quizás sin darse cuenta, es en este escrito sobre la visibilidad de la Iglesia, que pensé que era lo que te ibas a referir vos, Gerardo. Él dice, todo católico tiene que creer dos cosas. Primero, que no estamos solos, y segundo, tiene que creer en el pecado original. Bueno, esto se puede secularizar de tal forma que abre el juego, y ni siquiera hace falta ser creyente, pero es una manera de recordarnos la estructura teológica de nuestro cerebro. Y Schmitt debe estar dando vueltas en su tumba. Decir que no estamos solos para él significaba que creemos en Dios o el católico cree en Dios. Yo diría, no estamos solos porque no soportamos estar solos, nos volvemos locos si no creemos en algo, y de ahí esa desesperación que terminamos creyendo en cualquier cosa. A la clara, basta ver Argentina para entender lo que le ocurre al ser humano cuando no puede creer en algo. Puede creer literalmente cualquier cosa. Y decir que creemos en el pecado original para el católico tiene, por supuesto, un significado muy específico, pero yo diría no hace falta ser católico. Lo que quiere decir eso es, cuidado, somos parte de la solución, los seres humanos, me incluyo, pero también el problema. No tiene sentido decir que la culpa la tiene el mundo, la historia, la época, que es lo que dice el gnosticismo. El ser humano está listo para usar y la culpa siempre lo tienen los demás, que también es muy argentino ahora que lo pienso. Es un país muy gnóstico y no quiere asumir responsabilidad precisamente porque no sé bien qué es lo que se cree. Entonces, la secularización puede querer decir o significa este distanciamiento de la religión, pero también debe significar, ojo, que esto sigue siendo teológico. La secularización nunca puede ser total y de hecho la secularización es una noción teológica. Y creo que esto también tiene que ver con el axioma Birkenfeld. Él dice, los liberales, para ser liberal hay que depender de cosas que no son liberales. Y esto es, bueno, es una paradoja, es una tragedia. Mucho cuidado que los liberales ni se les ocurra creer que pueden deshacerse completamente de la religión. Los liberales separan Estado y religión, pero un buen liberal tiene que entender cómo funciona, de dónde viene, no puede darse el lujo de desconocer precisamente la conexión entre el liberalismo y la religión. Donoso Cortés lo explica, esto lo explicó hace mucho tiempo. Los que creen en la inclusión total, los que no creen en el razonamiento político, terminan diciendo lo mismo que decía Donoso Cortés. Los mejores debates se dan en la iglesia. Hoy en día se habla de armar un debate donde hay 10 personas que piensan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque creen que solo todos los que pertenecen a la iglesia tienen razón. Solo que Donoso se reconocía como como un creyente, un defensor de la religión. Hoy los que quieren deshacerse de la religión en nombre de inclusión total terminan excluyendo y diciendo exactamente lo mismo que Donoso. En su soberbia ignorancia, dice Donoso, los liberales creen no ser teológicos
Bueno, están haciendo teología. Esto es quizás alguna de las grandes enseñanzas de Schmitt. No podemos escaparnos de la teología, no podemos escaparnos de lo político. Es esta insistencia en los límites, darnos cuenta de que tenemos límites, de que hay que excluir opciones, gente, territorio. Hay cosas que no se pueden hacer. Y esto es el pecado original, el tabú que nadie puede mencionar. Y terminaría refiriéndome a lo que dijo José Luis sobre el Estado de Derecho, la importancia del conflicto. El Estado de Derecho es un proyecto político, aunque no parezca hoy, y puede ocurrir que el que defiende el Estado de Derecho a veces se tienda un poco más a la izquierda y a veces el que defiende el Estado de Derecho tiende un poco más a la derecha, y esto se debe a que el Estado de Derecho tiene enemigos a ambos lados, en los dos extremos. Y mucha gente se devanea los sesos y no puede dormir. Dice, ¿qué me pasó? Yo era de izquierda y ahora estoy defendiendo posiciones de derecha. Bueno, la respuesta es, no te pasó nada. Lo que pasa es que vos sos un liberal, con perdón de la palabra, y defendés el Estado de Derecho. Y dependerá de quién es el adversario actual del Estado de Derecho, dónde te vas a ubicar. El Estado de Derecho es un Estado, es la posición que neutraliza el conflicto y podrá tender a un extremo al otro sin irse completamente de cauce o sin correrse de ese espectro. Y si puedo decirlo, lo digo porque me ha ocurrido en mi propia casa. Mi mujer me dice, yo te conocí, eras una persona de izquierda, ¿qué te pasa ahora? Y yo le digo, mira, yo soy el mismo de siempre, lo que cambió es la realidad, que voy a cambiar de opinión para... Lo lamento mucho, lo lamento. Soy perdón, iba a decir un liberal. Creo en el Estado de Derecho, que los jueces tienen que respetar y los seres humanos tienen derechos fundamentales. Caiga quien caiga. Y si vamos a hacer una revolución, que quede claro, estamos haciendo una revolución. Por favor, que no hablen del Estado de Derecho. Es lo único que pido. Ahora, Andrés, no sé qué pensarías de esto, ¿no? Pero me parece que en la descripción que ofreces o la lógica, ¿no? La lógica que ofreces de la secularización, es una descripción sin sustancia. O sea, yo pienso que, sobre todo para Schmitt, ¿no? Y como mencionaba también Guillermo, ¿no? Para Bekenford, la secularización tiene un mínimo sustantivo, ¿no? Que tiene que ver con el cruce o la contaminación, ¿no? Efectivamente, ¿no? La contaminación de la herencia civilizacional, ¿no? Del catolicismo y todo lo que eso implica, con los modos de edificatio y de organización social, ¿no? Entonces, obviamente, hay por un lado una secularización intensificada, ¿no? De aquellos que buscan reprimir la impronta religiosa, pero también surgen nuevos dioses. Es decir, también hay una especie de nueva guerra, ¿verdad? De diferentes dioses, podríamos llamarla a eso neopaganismo, no importa el nombre, ¿no? Pero lo que quería decir es que tal vez tal vez el problema no es simplemente que no se pueda vivir sin religión, ¿no? Sino que al colapsar la tesis de la secularización aparecen toda una serie de dioses en pugna, ¿no? Y por lo tanto eso genera también, eso es producción de fe, ¿no? Lo que es lo que Nicola Chiaromante, un italiano interesante de los 60, llamaba mala fede, ¿no? Es decir, fe que se oponen o que meramente niegan la fe de otros, por ejemplo, ¿no? Es decir, producción de mala fe. Entonces, no sé qué piensas de esto, ¿no? Es decir, si para ti, si estarías dispuesto a considerar también un mínimo sustantivo al problema de la secularización, ¿no? Totalmente de acuerdo, y yo creo que lo hago a propósito. Es, como muy bien dijiste, no tiene sustancia, y quizás no suena muy bien que digamos, pero es muy correcto, y no tiene sustancia porque la secularización puede terminar, por un lado, en el préstamo, robo, que es una devolución, porque la iglesia le saca al imperio romano, por así, entonces el Estado luego le saca a la iglesia, bueno, no importa cómo se llama,
La secularización puede conducir a la institucionalización del conflicto, pero la secularización puede conducir al gnosticismo, al milenarismo, a la revolución. Los anarquistas también, sin darse cuenta, están haciendo teología por otros. Y le pasa incluso quizás al catolicismo, que por suerte tiene la iglesia, pero tiene sus discusiones adentro. En fin, no quiero meterme, pero hay de todo. Están los que quieren una iglesia, los que no quieren, los que quieren la liberación, no sé bien. Ahora bien, es cierto, no tiene sustancia, y como vos dijiste, por otro lado, surgen estos nuevos dioses. Yo en esto sería muy estricto. Hobbes creía en la religión y en los milagros, pero los antiguos, no puede ser que seamos contemporáneos de un milagro. Hay un momento en que se cierra la época de los milagros, se empaqueta, se ordena, se ponen las instituciones, y a partir de ese momento somos todos peronistas. Hasta, bueno, el Perón mismo fue un milagro. Sí, pero Perón dijo, se acabó, ahora mando yo, y el que me viene a hablar de que es otro Perón, ya sabemos lo que le va a ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado, y que estos nuevos dioses, que es una paganización en el fondo, que no quieran, no pidan ser reconocidos como tales, que sepamos precisamente que son nuevos dioses aparentes. Hay que ser muy estricto con la emisión del reconocimiento. Si no tenemos inflación como en Argentina, y lo peor que nos puede pasar es una inflación de dioses. Como Hobbes decía, el Antiguo Testamento está muy bien, el Nuevo sí, y hay momentos que se cierra, como en las películas de mafia, se cierran los libros, porque si van a entrar, si cualquiera puede entrar en cualquier momento y hacerse miembro, pierde todo valor, la pertenencia a la institución. Entonces la religión tiene que estar institucionalizada, y debemos ser lo más estrictos posibles. Que no ocurra, como dice Schmitt, que de pronto el gran inquisidor se enfrenta ante Cristo, y como dice él, ¿qué hace Cristo acá en este momento? ¿Quién es esta vez? Justo me toca, ya veo que hoy son las 9:20 del jueves y salgo y volvió Cristo, y en fin, me meto en problemas, o no se ocurrió un milagro, y vaya uno a saber todo lo que puede ocurrir. Pero eso tiene que ser muy, pero muy, pero muy excepcional. No puede ser que ocurra todos los días como en Argentina. O no sé dónde, como están las cosas. Parece que el mundo se está argentinizando a una velocidad inusitada. Ya no sé qué creer, no puedo creer a mis ojos, francamente. Hay cosas que, bueno, perdón, si no quiero. Y bueno, nos quedan unos minutos. No sé si tienen algún otro comentario o réplica a la conversación que hemos estado teniendo. El libro de Hobbes incluso también está esta posición neutral. Hobbes no es un cínico, dice Schmitt en el 38, y Hobbes no es un fanático. Hobbes es un politic, tiene esa dosis mínima es un creyente que se da cuenta de que no puede matarlos a todos, y necesita un razonamiento institucional para resolver el conflicto. Y Schmitt termina identificándose con Hobbes en 1938 en Alemania, lo cual es una locura. Hay mucho que aprender de ese libro, totalmente. Quizás sea el libro uno de los más importantes de Schmitt. Perdón, Gerardo, un aporte muy chiquito. Pensaba en esto que decía Andrés, y cómo, por ejemplo, en el caso de la teología política de Fernando Atria, ¿no? En su libro La forma del derecho, cómo uno puede pensar que en muchos aspectos 2/3 partes de la obra de Atria es schmittiana en los términos que piensa la institucionalidad, de alguna manera, pero la parte de que tiene que suturar los desfases entre la estructura y la función de las instituciones es una teología política, y ahí Atria se aleja de la teología política schmittiana explícitamente. O sea, hay algo en el que digamos, abreva en una lógica de teología política mucho más desanclada de la institución, menos eclesiológica, y es muy notable, ¿no? Porque podríamos pensar que quizás ahí está leyendo bien a Schmitt porque él quiere hacer otra cosa, que no es institucionalizar necesariamente en ese momento.
Entonces, una teología política como la de Atria, más lanzada a una especie de reforma o revolución bajo principios, no es compatible con la teología política schmittiana, como bien decía Andrés, ¿no? Es que, no sé si puedo hablar. Otro de los grandes méritos de Schmitt es que él trata de decir, miren, en la modernidad hay algo que está saliendo mal. Y esto es algo en lo que yo particularmente no quería creer, porque eso me convertía automáticamente, no sé, en un ultramontano. Bueno, las cosas, la realidad es tal que tenemos mucho que aprender de los ultramontanos que criticaban, no sé, el Concilio Vaticano II, que veían cosas ahí que parecían fantasmas, el trapo rojo ondeando. Bueno, vivimos una época en donde la mentalidad revolucionaria es la norma, donde queremos incluir sin excluir, pero por supuesto que los que quieren incluir sin excluir, excluyen a los que no quieren la inclusión. No tiene sentido. En nombre del Estado de Derecho, lo violamos a cara descubierta a la luz del día. Es, para no entrar, bueno, en Argentina, que tiene un verdadero récord de haber convalidado una ley penal retroactiva en democracia, algo para lo cual había que viajar hasta Berlín en 1933, y acá lo tenemos en vigencia. Algo está ocurriendo, y autores como Schmitt son los que nos pueden ayudar a entender, y sobre todo nos permiten no dejar en manos de los extremos la resolución de este conflicto, o cómo pensar este conflicto, qué hacer. Tarde o temprano vamos a pedir algo muy parecido a un Estado que decida con instituciones, Estado de Derecho. Todos queremos ciertos derechos fundamentales. Vamos a ser también liberales. En última instancia, el proyecto va a ser muy parecido. Por más que hablemos de la crisis del Estado, por más que hablemos de la crisis del liberalismo, muy pocos creo que salen a cara descubierta a decir basta Estado de Derecho. Tienen que invocar el Estado de Derecho para poder violarlo. Tienen que hablar de derechos fundamentales para poder violarlo. Hay que aprovechar todavía eso. Bueno, ya veo que el día de mañana hay gente que dice, bueno, y me cansé de lo de basta derechos humanos y terminemos con toda esta farsa. Mientras dure, habría que poder aprovecharlo. Y Schmitt creo que es una de las puertas que, en fin, que no podemos darnos el lujo de no abrir, de no recorrer ese camino. Y en mi caso ya es una droga. Bueno, evidentemente no puedo rehabilitarme aunque quisiera. Yo ya estoy perdido. Sálvense si pueden, si alguno todavía es No, un y camino. solamente para agregar algo más al hilo del presente, a mí me ha sorprendido mucho ver en la nueva ley orgánica de la amnistía en España, eh, frente al proceso del independentismo catalán, mencionan, casi lo único que faltó poner en paréntesis el nombre del autor, ¿no? Pero mencionan en verbatim, ¿no? Palabra por palabra, que nuestra constitución no practica una militancia democrática. Es decir, haciendo alusión a la tesis o a la propuesta de Karl Loewenstein, ¿no? No creemos en una democracia militante, creemos que la Constitución debe adaptarse siempre a los valores o las demandas sociales de cada momento, ¿no? Entonces a mí me parece que eso hoy en día se vende como pan caliente, mientras que Schmitt siempre va a tener mala fama porque, y esto también es algo que curiosamente, ¿no? En el pensamiento teórico americano sí hay una ventaja, ¿no? Es decir, se ha estudiado más. Pienso en los trabajos de Posner y Vermeulen, en el libro sobre el poder ejecutivo, o el libro de Eric Nelson sobre la monarquía en el founding, ¿no? Donde, digamos, la energía de la decisión y la dignidad, vamos a llamarle la dignidad del poder ejecutivo, cobra un matiz importante, mientras que otro liberalismo, vamos a llamarle, ¿no? En terminología de Andrés, un liberalismo interpretativista siempre ve tiranía por todos lados cuando se intenta pensar, pues, esa autoridad del Ejecutivo, ¿no? Que es lo que Schmitt ofrece y que ha producido, creo, tantas malas lecturas también, ¿no?
el llamado presidencialismo, etc. Que al menos tiene mucho de realista el pensamiento de Vermeer, el énfasis en el poder ejecutivo, en una era en la que nos cansamos de hablar de la discusión y la deliberación, y, y cuanto más hablamos de la deliberación, menos deliberamos. De hecho, lo peor que le podemos hacer a un deliberativista es decirle estoy en desacuerdo, y el deliberativista no puede entender. Bueno, eso me parece muy sano, muy realista, hacer hincapié en el poder ejecutivo. Está bien, pero ojo, en el fondo todos defendemos el Estado de Derecho y el Estado de Derecho viene con separación de los poderes. Hay un paquete, un botiquín, ¿no? Un kit fundamental con separación de los poderes. A nadie le gustaría ser acusado de un juez penal y que le toque un artista como juez, que alguien que agregue un nuevo capítulo a una novela. Eh, Uno quiere un artista que lo beneficie precisamente. Y como vos decís, Gerardo, el preámbulo de la ley de amnistía es histórico. Esta idea de que, bueno, es el Estado de Derecho el que debe servir a la sociedad y no la sociedad al Estado de Derecho. Yo nunca pensé que voy a leer eso en el preámbulo de la misma ley que con tanta honestidad sale del closet y reconoce, miren, estamos violando el Estado de Derecho. Estamos violando el derecho vigente. Es más importante la sociedad que el derecho. Esto es un momento de excepción. Es una revolución, es un momento originario, constituyente, y todo en nombre del Estado de Derecho. Una revolución legal, ¿no? Porque Una revolución legal, la exacto. resonancia al texto de Schmitt de la Revolución Legal Mundial es muy evidente. Es una revolución legal, pero a nadie, como dice García Amado, a nadie le caería simpático que el otro partido hiciera la revolución legal. Ahí estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos agarrándonos la cabeza, que es el fin del mundo. Porque la revolución legal es linda hacerla, pero nunca sufrirla. Andrés, te quería hacer una pregunta, digamos, básica desde el punto de vista metodológico y de la escritura de tu libro, porque como bien decía Miguel, es un libro que por un lado tiene un perímetro estrecho, ¿no? O una propuesta incluso en el subtítulo, ¿no? Va capítulo por capítulo sobre el concepto de lo político y esa es su orientación. Sin embargo, cuando estamos leyendo el libro, sabemos que, obviamente, para informar tu argumentación y profundizar en análisis, has leído toda la obra de Schmitt. Entonces, ¿te parece a ti que eh, la transversal a la obra de Schmitt es justamente el concepto de lo político? Bueno, si él tiene razón y hay algo así como una realidad de lo político, un verdadero concepto de lo político que explica lo que realmente ocurre, no veo otra manera de entenderlo. Él luego habla de teología, que tiene bastante, de hecho es parte de esa realidad de lo político, la necesidad de creer, el aspecto institucional también de la teología. Pero sí, en resumidas cuentas, creo que sí, que es una muy buena manera de empezar a pensar a Schmitt, de una muy buena introducción a Schmitt. Y como aparte es un texto tan corto, bueno, y alguien dirá, ¿y por qué escribiste 300 y pico de páginas en un texto que tiene 60 páginas? Bueno, eso es típico de los autores de libros que escriben libros tan largos, pero el propósito fue hacer que se entienda del mejor modo posible este sano realismo. De hecho, es un ensayo corto con tres dimensiones: una dimensión descriptiva, una dimensión normativa y finalmente una programática. La descriptiva es, esta es la realidad. La normativa es, bueno, dado que el conflicto es inevitable, tratemos al enemigo como un par. Y la programática es la crítica al Tratado de Versalles, a Ginebra, Weimar. Esa es la idea, sí, en muy pocas palabras. Bueno, entonces creo que podemos dejarlo acá.
¿no? Y desde ya le agradezco a todos ustedes, ¿no? Creo que ha sido una sesión muy fructífera, han salido elementos muy llamativos, ¿no? Importantes. Y bueno, lo importante también es que esto le quede a los escuchas para que vayan pidiendo, ¿no? El libro de Andrés, Estado, Revolución, Carl Schmitt y el concepto de lo político por Katz. Así que lo dejamos por acá y hasta la próxima. En la próxima estaremos discutiendo el nuevo libro del profesor Pablo de Lora sobre justamente un tema afín a algunos de estos problemas, ¿no? Un título risueño, Los derechos en broma. Muy afín, sin duda, Sí. muy afín.